Ciclos biogeoquímicos. Los microorganismos tienen un papel clave en el reciclado de los elementos, especialmente en el caso del carbono, azufre, nitrógeno e hierro. Un ciclo biogeoquímico es el resultado del conjunto de los procesos biológicos y químicos durante el reciclado de estos elementos esenciales de los sistemas vivos. A menudo, esos ciclos implican reacciones de oxidación-reducción a medida que el elemento se desplaza a través del ecosistema. Por ejemplo, el azufre en forma de sulfuro de hidrógeno es oxidado a azufre y sulfatado por diferentes microorganismos, tanto fotótrofos como quimiótrofos. El sulfato es un elemento esencial para la nutrición de las plantas. El sulfato puede ser reducido a su vez a sulfuro por bacterias reductoras de sulfato. Microorganismos de diversos tipos intervienen decisivamente en el reciclado biogeoquímico y en muchos casos son los únicos agentes biológicos capaces de formar elementos que necesitan otros organismos, especialmente las plantas. Ciclo del oxígeno. Este consiste en el paso del oxígeno en diversas formas a través de la atmósfera, la litosfera y la biosfera. El oxígeno es un elemento químico elemental en la naturaleza. Se encuentra libre en el aire y disuelto en el agua de los océanos. Constituye alrededor del 20% de la atmósfera de la Tierra y las plantas son las únicas capaces de producirla como producto de este proceso de fotosíntesis. Solo el nitrógeno supera al O en abundancia en la atmósfera. En la biosfera, la capa en donde habitan los seres vivos en el planeta, las algas son las principales generadoras de oxígeno, pues las algas reemplazan un 90% de todo el oxígeno que se usa. Las plantas producen oxígeno durante la fotosíntesis, que se libera al aire. El oxígeno pasa entonces a la atmósfera. Los animales, los seres humanos y demás seres vivos, autótrofos y heterótrofos que respiran obtienen oxígeno y este pasa a su cuerpo donde es llevado a células y tejidos para que estos puedan funcionar. Una vez que ha sido utilizado, regresa al aire como desecho de la respiración en forma de dióxido de carbono, la unión del carbono con el O. Las algas en los océanos y las plantas verdes de la Tierra absorben el dióxido de carbono y lo usan durante la fotosíntesis para sintetizar proteínas y conseguir la glucosa que necesitan para vivir. De nuevo, como resultado, la fotosíntesis, las plantas liberan del oxígeno al aire. Así completan el ciclo. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno que las plantas producen. Y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas a su vez toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso llamado como fotosíntesis. El ciclo del nitrógeno comprende desde los animales, las plantas, nosotros los seres humanos y nuestro entorno. En casi todos lugares existe el nitrógeno, especialmente en la atmósfera, donde cerca del 78% de los gases son y están compuestos de nitrógeno. Como podemos ver, estamos en un lugar donde hay muchas plantas, muchos árboles, algo de animales. Bueno, el ciclo del nitrógeno es así. Las plantas adquieren el nitrógeno desde la tierra donde lo absorben para así poder sintetizar los alimentos y poder crecer y reproducirse. Al crecer y a reproducirse, obviamente producen comida para los animales y para nosotros los seres humanos. Al crear eso, los seres humanos y los animales lo utilizamos para la misma forma, para sintetizar alimentos de nosotros mismos y las proteínas que necesitamos para poder vivir. ¿Qué pasa? Cuando nosotros fallecemos o cuando un animal fallece en la selva, en cualquier lugar donde se encuentre,
microbacterias descomponen el animal y este queda en el suelo. ¿Qué pasa con esta descomposición? Esta descomposición colabora y sintetiza y impregna mucho nitrógeno en el suelo, o sea, ese lugar va a ser muy nitrogenado y va a colaborar mucho a la reproducción y a que las plantas puedan crecer satisfactoriamente. De igual forma, nosotros, los seres humanos y los animales, defecamos nitrógeno a través de nuestra orina y nuestras heces fecales. Las plantas no pueden adquirir directamente, ni nosotros los animales, ni las personas, podemos adquirir el nitrógeno desde la atmósfera porque es algo muy complejo, ya que no podemos aceptarlo por vía respiratoria, ni que nuestro cuerpo lo pueda aceptar ni nada, ni lo mismo las plantas. El nitrógeno pues, que llega de allá en gran cantidad acá a la tierra, en ocasiones es transportado por gotas de lluvia o también puede ser por cuando pegan los rayos, rompen las moléculas de nitrógeno y estas caen al suelo. Ciclo del carbono. El ciclo global del carbono depende de la actividad tanto de los microorganismos como de los macroorganismos y está estrechamente ligado al ciclo del oxígeno. Debido al aumento de las emisiones de CO2 a causa de la actividad humana, el ciclo del carbono es objeto de un renovado interés. La mayor reservorio de carbono lo constituyen las rocas y sedimentos de la corteza terrestre, pero el tiempo de reciclado es tan grande que las salidas de dicho comportamiento son relativamente insignificantes consideradas a escala humana. Tomando como referencia a los organismos vivos, una gran cantidad de carbono orgánico se encuentra en las plantas terrestres. Esto representa el carbono de los bosques y praderas y constituye el principal lugar de fijación fotosintética de CO2. Sin embargo, la materia orgánica muerta, llamada humus, constituye mayor cantidad de carbono que los seres vivos. El humus es una mezcla compleja de materia orgánica. Procede particularmente de los constituyentes de los microorganismos del suelo que han resistido a la descomposición y en parte también del material resistente a las plantas. El medio más rápido de transferencia global del carbono es mediante el CO2 de la atmósfera. El CO2 es retirado de la atmósfera principalmente por la fotosíntesis de las plantas terrestres y vuelve a ella a través de la respiración de los animales y de los microorganismos quimiorganotróficos. El ciclo de carbono es uno de los procesos más importantes de reciclaje en la naturaleza. En todas las formas de vida, ya sean plantas, animales, hongos o otras clases, necesitamos de elementos químicos para poder vivir. Sin ellos no habría vida. Todas las plantas verdes, no importa el tamaño, ni dónde se encuentre, ni la clase, juegan un papel muy importante en el ciclo del carbono, ya que estos toman los átomos de carbono y lo vuelven a reutilizar para así obtener ellas su propio alimento. Todo comienza con la luz del sol. Gracias a esto, junto con la fotosíntesis, combinan átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno para sintetizar los azúcares que van a utilizar en su alimento, como alimento. Estos azúcares los pueden extinguir ya sea en forma de energía o lo pueden utilizar para elaborar almidón o celulosa, otros elementos químicos ricos en carbono. Las plantas juegan un papel muy importante, ya que esta es la mitad del ciclo, lo componen las plantas al sintetizar los azúcares. La otra mitad lo componen los animales, que son los que ingieren las plantas, que se denominan consumidores y pasan al sistema digestivo, donde allí absorben todos los átomos de carbono y cierran el ciclo exhalando el dióxido de carbono. Ciclo del azufre. El ciclo del azufre es un ciclo biogeoquímico que consiste en el paso de este elemento en sus diversas formas a través de la naturaleza. Se le considera un ciclo químicamente complejo, ya que a su camino por el suelo, el agua y el ecosistema, el azufre pasa por sus diferentes estados de oxidación. La oxidación se produce cuando una sustancia se combina con oxígeno. Las rocas y sedimentos de la corteza terrestre son muy abundantes en azufre, que se encuentra en forma de sulfatos de calcio y magnesio, así como sulfuros.
El azufre elemental producido en depósitos de sulfato de calcio debido a la reducción del S por bacterias se encuentra en depósitos subterráneos. ¿En qué consiste? Descrito de una forma simple, el ciclo del azufre comienza en la litosfera, la corteza superficial del planeta. Los sulfatos son sales o esteres que están presentes en el suelo. Los sulfatos también son disueltos en el agua. Las plantas absorben los sulfatos del suelo a través de sus raíces y los incorporan a una sustancia vegetal. Ellas reducen los sulfatos a sulfuro. Una vez en la estructura vegetal, el azufre puede pasar a través de los seres vivos en las cadenas alimentarias de la naturaleza. Los animales herbívoros se alimentan de las plantas e incorporan el azufre en su cuerpo. Los carnívoros se alimentan de los herbívoros, así que las carnes de estos, que ya se contienen azufre, pasa a su propio cuerpo para contribuir al funcionamiento. Cuando los animales mueren, los cuerpos echados en el suelo son aprovechados por los organismos descomponedores tales como las bacterias y los hongos. Estos desintegran los cadáveres y la materia queda reducida a partículas orgánicas. Como el azufre está presente en algunos aminoácidos del cuerpo, las bacterias del suelo lo convierten en sulfuro de hidrógeno que se oxida para producir sulfato. Así, los sulfatos vuelven al suelo y el ciclo se complementa para volver a empezar. El azufre está presente dentro de los organismos en pequeñas cantidades, principalmente en los aminoácidos. Es esencial para que tanto animales como vegetales puedan realizar diferentes funciones. Las mayores reservas de azufre están en agua del mar y en rocas sedimentarias. Desde el mar pasa a la atmósfera por los vientos y el oleaje. Gran parte del azufre que llega a la atmósfera proviene de las erupciones volcánicas, de las industrias, vehículos, entre otros. Una vez en la atmósfera, llega a la Tierra con las lluvias en forma de sulfatos y sulfitos. Cuando el azufre llega al suelo, los vegetales lo incorporan a través de las raíces en forma de sulfatos solubles. Parte del azufre, especialmente en los organismos vivos, quedan en el suelo cuando estos mueren. La descomposición de la materia orgánica produce ácido sulfurhídrico de mal olor, devolviendo azufre a la atmósfera. El azufre es un nutriente secundario requerido por las plantas y animales para realizar diversas funciones. Además, el azufre está presente en prácticamente todas las proteínas y de esta manera es un elemento absolutamente esencial para todos los seres vivos. El azufre circula a través de la biosfera de la siguiente manera. Por una parte, se comprende del paso desde el suelo o bien desde el agua si hablamos del sistema acuático, a las plantas, a los animales y regresan nuevamente al suelo o al agua. El azufre, como sulfato, es aprovechado e incorporado por los vegetales para realizar sus funciones vitales. Los consumidores primarios adquieren el azufre cuando se alimenta de las plantas. El azufre puede llegar a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre. Ambos gases provienen de volcanes activos o por la descomposición de la materia orgánica. Cuando en la atmósfera se combinan compuestos del azufre con el agua, se forma ácido sulfúrico y al precipitarse lo hace como lluvia ácida. El ciclo del fósforo. El fósforo es un importante elemento que participa en las reacciones energéticas que tienen lugar en el interior de los organismos. Después del calcio, el fósforo es el segundo mineral más abundante del cuerpo humano. Asimismo, el fósforo es un nutriente esencial para las plantas y los animales, necesario para formar los ácidos nucleicos y para formar la estructura de los huesos. La proporción de fósforo en la materia viva es relativamente pequeña. El papel que desempeña es vital. Es un componente de los ácidos nucleicos como el ADN. Muchas sustancias intermedias en la fotosíntesis y en la respiración celular están combinadas con el fósforo, y los átomos de fósforo proporcionan la base de la formación de los enlaces de alto contenido de energía del ATP. Se encuentra también en los huesos y en los dientes de animales, incluyendo el ser humano.
La mayor reserva del fósforo está en la corteza terrestre y en los depósitos de las rocas marinas. De las rocas se libera fósforo y en el suelo, donde se utilizan las plantas para realizar sus funciones vitales. Los animales obtienen fósforo al alimentarse de las plantas o de otros animales que hayan ingerido. La descomposición bacteriana de los cadáveres, el fosfato se libera en forma de ortofosfatos que pueden ser utilizados directamente por los vegetales verdes, formando fosfato orgánico. La lluvia puede transportar este fosfato a los mantos acuíferos o a los océanos. Es un proceso mediante el cual el fósforo pasa a través del suelo, el agua y los organismos de hidrófora y biosfera, respectivamente, una y otra vez. El fósforo es un elemento químico no metal, que al igual que el oxígeno, carbono y nitrógeno, son esenciales para la vida. Este tiene una alta capacidad para reaccionar al contacto con otras sustancias químicas o elementos, por lo que la Tierra nunca se encuentra sola. Otra característica similar del ciclo del fósforo es que es sedimentario, es decir, su principal depósito son las rocas sedimentarias y no la atmósfera. La corteza terrestre es la principal reserva de fósforo y se encuentra principalmente en las rocas, a partir de las cuales pasa a otras partes de los ecosistemas y sus seres vivos. Sin embargo, la cantidad de fósforo que necesitan las plantas es inferior a la cantidad de nitrógeno que requieren para realizar algunas de sus funciones. También están el guano y sedimentos formados por los excrementos de las aves marinas, sedimentos del océano compuestos por restos de seres vivos. En las rocas el fósforo está unido al oxígeno y juntos forman los fosfatos. En la lluvia, el viento y otros agentes se produce una meteorización de las rocas fosfatadas, es decir, que éstas la desgastan y la desintegran. Los fosfatos son